Hola, buenos días a todos. Hoy vamos a ver un tema importante que es la escultura gótica, sus generalidades, y luego veremos algunas obras bastante reconocibles de la escultura europea, fundamentalmente de Francia. Os he dejado aquí un texto de Ernest Gombrich, un historiador del arte muy interesante que tiene un libro muy bonito, muy accesible para vosotros, que es Historia del Arte. En este momento pues no lo podemos leer porque bueno, tenéis muy poco tiempo, pero si a alguien le interesa, luego en vacaciones está en todas las bibliotecas de España. Vamos a ver un poco la evolución de la escultura. Partiríamos del protogótico en el siglo XII, ¿vale? A un clasicismo del siglo XIII en el que vamos a ver como características el realismo, pero un realismo además idealizado. Ejemplos serían, por ejemplo, estas esculturas que tenemos aquí, que cada vez se van distanciando más del marco arquitectónico. En el siglo XIV vamos viendo un amaneramiento, una complicación de las formas, posturas un poco curvadas, con movimiento, perdón, con movimiento. Y a finales, entre el siglo XIV y el XV, vamos a ver que la escultura se dedica fundamentalmente a varias cosas. Retablos, ¿vale? Sepulcros, como este que tenéis aquí, imágenes devocionales, como esta otra, o figuras exentas, por ejemplo, calvarios o Cristos crucificados que vamos a encontrar en las iglesias. También vamos a ver esculturas de reyes, de burgueses y de aristócratas, fundamentalmente en sus sepulcros. ¿Qué ha ocurrido entre el románico y el gótico? ¿Qué es lo que ha cambiado? Pues fundamentalmente cambia la expresividad y cambia la humanización de la imagen. Mientras que en el románico lo que interesa es el simbolismo, el interior, ahora ya empieza a preocuparse la Iglesia también por representar el exterior. De manera que tanto la Virgen como Cristo se nos presentan de una manera mucho más humana, mucho más cercana. Estamos en pleno realismo. ¿Qué características tiene la escultura? Es una escultura para todos. ¿Qué quiere decir con eso? Que no es para iniciados, como veíamos en el románico, que necesitábamos una cierta explicación de quiénes eran esos monstruos que aparecían en los capiteles, etc. Está inspirada por la naturaleza, le interesa el realismo incluso de las cosas que no vemos, ¿no? Disminuye el espacio destinado a la escultura porque hemos visto que la pared va disminuyendo, que muchas veces se va a sustituir por vidrieras, de manera que la escultura se va reduciendo, se sigue colocando en las portadas, por ejemplo, y también vamos a ver escultura exenta. No se utiliza el capitel como espacio narrativo, pero sí que sigue manteniendo la decoración vegetal. Esto tiene su origen, como ya hemos visto, en la reforma del Cister. Las esculturas se hacen más expresivas. Este es un ángel muy conocido de la Anunciación de la Catedral de Reims, pues veis ahí con su sonrisita, ¿no? Mayor volumen, fijaros en el pelo, mayor movimiento, los ropajes, por ejemplo. Y otra cosa importante es que la Virgen empieza a tomar una importancia que no tenía durante el románico. Seguramente porque se asimila al concepto de iglesia como comunidad. El realismo es lo que más nos va a llamar la atención en el gótico. Veis que tiene expresividad en los rostros, alargamiento de las figuras, formas más redondeadas, más interés por el volumen de los pliegues, movimientos elegantes, fijaros, ¿no? Cómo se toca, como el niño Jesús toca la barbillita de su madre, interrelación entre las figuras que antes estaban completamente apartadas, los gestos, las actitudes cambian, todo es mucho más real. Dentro de lo que es la iconografía, que es lo que se suele representar en esta época, vamos a encontrar escenas de la pasión de Cristo crucificado. Se representa también el Cristo crucificado, es la escultura que casi más se va a representar con 3 clavos, y esto lo diferencia del románico, porque en el románico aparecían los pies separados con 2 clavos y en cambio en el gótico lo vamos a encontrar con un solo clavo. Tenemos las heridas del costado, el paño de pureza, etc. La Virgen María empieza a tomar un protagonismo que no había tenido durante el románico. Vemos a la Virgen María en contacto con el niño Jesús, una figura muy maternal.
Es una figura maternal no solo con el niño, sería una figura maternal para todos los cristianos. Se representa como madre, hermosa, idealizada, perfecta, y muestra una gran humanización en general. La vemos muy humanizada. Vamos a encontrar también escenas de las vidas de los santos o escenas de la vida de la Virgen. Por ejemplo, aquí tenemos, lo vamos a ver ahora, la Anunciación y la Visitación. Y por primera vez aparecen unos animales fantásticos en los desagües de las catedrales, que son las gárgolas. Veis aquí tendríamos el canalón desagua por este tubo y queda disimulado por medio de las gárgolas, que van a tener mucho éxito y que a todo el mundo le gustan mucho. Dentro de la escultura exenta, pues ya hemos visto que lo principal va a ser la figura de la Virgen María, maternal, cariñosa, y también un Cristo doliente, un hombre normal enfrentado a la muerte. Empiezan a aparecer también los calvarios. En el Calvario aparece Cristo acompañado de algunas figuras, normalmente la Virgen María y San Juan. ¿Qué es San Juan? San Juan Evangelista. Recordad que el mismo Jesús le llama su apóstol más querido. Así que este sería San Juan Evangelista. Y aquí tenemos a Cristo crucificado, muerto y con un solo clavo. Otro elemento muy típico del gótico va a ser la aparición de los retablos. ¿Por qué aparecen los retablos? Por esa falta de muro que se va constatando poco a poco en las catedrales góticas. El muro ha sido sustituido muchas veces por grandes vidrieras, de manera que no queda casi espacio para poner escultura como había antes en piedra. De manera que se empiezan a construir los retablos. La forma más fácil de reconocer a qué periodo pertenece un retablo es fijarse en la arquitectura que lo sostiene. Aquí, por ejemplo, veis que tiene multitud de doseletes típicamente góticos, ¿vale? Tiene pináculos, no los vemos muy bien, pero están por aquí, así que podríamos saber que es una escultura de época gótica. Si vemos luego otros elementos, pues será de otra época. Tenemos que reconocer cada una de estas partes del retablo. En el retablo puede aparecer escultura, pero puede aparecer pintura, incluso pueden aparecer los tres elementos: arquitectura, pintura y escultura. Tiene las diferentes partes. La parte de abajo, la que está detrás del altar, se llama sotabanco. Este trozo, normalmente para sostener el retablo, pues es de piedra. El primer piso, este de aquí, que es el más visible a los fieles, es el banco o predela. Y cada uno de sus fragmentos, cada uno de estos, se llama casa, igual que estos, ¿no? Cada uno sería una casa. Luego tenemos diferentes calles. Calle principal, calles laterales, calle central, calles laterales. Y a veces entre una calle y otra aparece una entrecalle. En este caso, las entrecalles más pequeñitas, más estrechas, las han colocado solamente en los laterales. Y en la parte de arriba, como si se tratara de un edificio, lo que tenemos es el ático. En este caso, en el ático, lo que vemos es un Calvario, Cristo, con la Virgen María, San Juan y los dos ladrones, el buen y el mal ladrón. Vamos a encontrar también escultura en las portadas. Es bastante fácil reconocer cuando estamos viendo una portada románica y una portada gótica. En la portada románica, las esculturas de las arquivoltas van de forma radial hacia el centro del dintel, mientras que en el gótico la mayor parte de las esculturas siempre las vamos a ver que van una encima de otra en las arquivoltas. Eso es lo más fácil de reconocer. También hay que reconocer, por ejemplo, el realismo. Aquí lo que tenemos es un Cristo Pantocrátor rodeado de los tetramorfos, y fijaros la diferencia de tratamiento que hay de figuras mucho más volumétricas, más expresivas, más realistas, ¿vale? Así que no podríamos confundir esto. En la parte de abajo nos podemos encontrar con lo mismo: 24 ancianos del Apocalipsis, los apóstoles, los diferentes santos del lugar, eso da igual. Pero fijaros que muchas veces van a aparecer con algo encima que le vamos a llamar doseletes. Aquí tenéis una
portada del final del románico. Es una portada de transición que tenemos en la Catedral de Chartres, en París. Este es el pórtico real, de manera que vemos cómo se ha empezado a finales del románico, las vamos a ver ahora, son esculturas muy rígidas y nada de movimiento, pero esta parte de las arquivoltas ya se ha realizado en época gótica, de manera que vemos un personaje encima de otro y nos debería dar la pista de que estamos en un periodo de transición. Hemos pasado del románico en la parte de abajo, seguramente hasta aquí, pero ya las arquivoltas ya son de época del gótico. Es muy habitual que en la zona del parteluz nos encontremos con lo que se llama una figura amable. Ya lo vimos, por ejemplo, en Santiago de Compostela, como en el parteluz del Pórtico de la Gloria, ahí aparecía Santiago dando la bienvenida a los peregrinos. Bueno, pues es muy habitual que estas portadas, que son bastante grandes, pues tengan una figura amable que da la bienvenida al feligrés. Es la entrada al paraíso. Aquí veis una portada muy típicamente gótica, en la que vemos la coronación de la Virgen. Aquí está Dios, Dios Padre, Dios Hijo, y vemos un montón de santos, uno encima de otro, de manera que el asiento de uno hace de doselete del que está completamente más abajo. Así que tendríamos asiento, doselete, y así se van colocando las figuras una encima de otra. Esto es muy habitual y es bastante sencillo de distinguir del románico. Aquí tenéis unas escenas en el dintel que también se suele aprovechar y veis que también tiene unos doseletes que lo separan de la zona del tímpano. En el interior de las catedrales góticas en España ya hemos mencionado la existencia de los coros. El coro es una construcción arquitectónica separada normalmente del resto de la catedral por una reja, en la que cada uno de los presbíteros de la diócesis, en este caso de Plasencia, que fue un obispado muy importante, tienen su propio sitial. Esto se llamaría un sitial. Estas maderas que veis aquí, que es el asiento propiamente dicho, se pueden levantar. Y aquí debajo, pues a veces es bastante curioso las esculturas que ponen, porque muchas veces son de grandes pecados. ¿Y eso por qué ponen pecados aquí en la parte de abajo? Para que los sacerdotes recordaran siempre que el pecado está cerca de nosotros y que tenían que resistirse a las tentaciones del demonio. También vamos a encontrar los púlpitos. Un púlpito es una construcción, en este caso la veis en piedra, pero más adelante las vamos a ver también en madera, que se encuentran, digamos, un poco más cerca de los feligreses. En aquella época no hay altavoces y en el momento del sermón aquí subía antiguamente el sacerdote pues para dar el sermón, para explicar las Sagradas Escrituras y para que se lo oyera mejor. También en este momento se desarrollan mucho los monumentos funerarios. Van a ser básicamente de dos formas. O bajo un arcosóleo, un arco, en este caso por ejemplo un arco apuntado, y aquí tendríamos la tumba en la que aparecen diferentes escenas de la Virgen o lo que sea, y la tumba del finado, del difunto, aquí lo tendríamos también, y otras que son sobre una cama funeraria. En esta cama funeraria pues pueden aparecer tanto reyes como aristócratas, grandes nobles, y en algunos sitios también aparecen algunos burgueses. Es importante reconocer la iconografía, ya veremos algunas piezas después. Vamos a ver algunas pocas esculturas de Francia. Recordad que es donde empieza el gótico y por lo tanto las primeras esculturas que vamos a ver son de transición. Este es el pórtico real de la Catedral de Chartres que hemos visto hace un momento completo. La rigidez de las esculturas, la falta de movimiento, la falta de volumen nos está diciendo que se han construido, que se han realizado en el románico. Todas estos capiteles con escenas historiadas, pues también estamos en una fase final del románico. Pero enseguida, en otra portada, dentro de la misma catedral, fijaros qué cambio. Aquí tenemos ya una portada típicamente gótica, en la que aparecen varios personajes que son mucho más realistas, tienen más movimiento, se mueven y a veces parecen conversar el uno con otro,
Y bueno, reconocemos por lo menos a estos dos personajes, que es el sacrificio de Isaac. Vemos aquí a Abraham esperando a que Dios le hable con el cuchillo y a punto de sacrificar a su hijo Isaac. En la Catedral de Amiens tenemos esa figura amable, una virgen que se llama la Virgen Dorada. Todas estas esculturas, se me ha olvidado decirlo antes, todas estaban policromadas, pero la mayor parte han perdido su policromía, que solamente se ha resistido pues, en los sitios donde no les daba el sol o no les daba la lluvia, por lo tanto casi todas han perdido su color. Esta es una escultura muy famosa de la Catedral de Reims, está en una portada y se llama El Ángel de la Sonrisa. Es un poco el ejemplo de lo que es el gótico frente al románico. Es un arte mucho más optimista, en el que las ciudades están creciendo, hay un poderío económico, una burguesía que está saliendo adelante, y esta es un poco la personificación de ese mundo feliz, entre comillas, que representa el gótico. En la misma catedral de Reims, pues vemos dos escenas muy famosas también, en las que aparece otro ángel sonriente. En este caso es el ángel de la Anunciación, el arcángel San Gabriel. Le vemos cómo se acerca a la Virgen María, que sin embargo está muy seria, está muy concentrada en sí misma, intentando entender ese mensaje que le está dando el ángel y que apenas puede comprender. El segundo episodio, fijaros, con mucho más volumen todavía, con una técnica que casi nos recuerda a la técnica de paños mojados de los griegos, con mucho volumen, mucho movimiento, muy realista, es la escena de la visitación. La Virgen María va a ver a su prima, que es más mayor, veis la diferencia en los rostros, esto nos está hablando del realismo, va a ver a su prima y ella le dice: bendito es el fruto de tu vientre. Ella misma se da cuenta de que la Virgen María está embarazada. Y no quería terminar de que vierais la Catedral de Reims sin que vierais los destrozos que provocó la Primera Guerra Mundial, los bombardeos de los alemanes en 1914 sobre la ciudad, pues destrozaron casi completamente en las portadas de la Catedral de Reims. Este es el Ángel de la Sonrisa que hemos visto antes y bueno, hay algunas esculturas prácticamente irreconocibles. Se han podido restaurar pues gracias a que en aquella época ya existía la fotografía y había multitud de fotografías anteriores que permitieron a los restauradores trabajar lo mejor posible para restaurar estas esculturas tan bonitas. Terminando ya con la escultura en Francia, hay una escultura súper famosa que es la tumba de Philippe Pot, que realmente tampoco es un personaje tan importante en la historia de Francia. Pertenece a la escuela borgoñona y lo que tenemos es el lecho mortuorio que está siendo llevado en hombros por 8 dolientes, 8 personas que no dejan ver su rostro, pero por la postura, pues ya vemos que van muy tristes, ¿no? Y que representa cada uno las casas nobiliarias a las que pertenecía Philippe Pot. En la parte de arriba tenemos al finado con las manos juntas, como suele ser habitual, vestido como un guerrero, y en la parte de delante, bueno, este animal pretende ser un león que nos hablaría de la fuerza, del poder de Philippe Pot. De la escuela borgoñona también tenemos a Klaus Schluter, que realmente era originario de los Países Bajos, y construye esto que se llama el Pozo de Moisés, que realmente debía ser el basamento de un calvario que no se llegó a construir. Se habla de pozo hablando un poco de que la asimilación de Cristo como fuente de vida eterna. Lo que tiene más interés es el realismo extremo que tiene. Si podéis buscarlo en Wikipedia veréis las fotos de los profetas que están aquí, con un realismo extremo, mucha minuciosidad, mucho interés por los plegados, por el movimiento de las telas y por el realismo en los rostros. Bueno, esto no tiene algo, no es muy diferente de lo que vamos a ver en la pintura. Y en Alemania, pues hay otra figura muy famosa que es el jinete de Bamberg. Es un caballero, un noble, que hace construir su tumba, pues
un caballo, su caballo favorito, imaginamos, en el que aparece él como jinete. Bueno, esto realmente en España nunca habría ocurrido, pero bueno, cada región de Europa pues tiene sus propias costumbres. Bueno, en Italia, sin embargo, vamos a ver cómo la influencia clásica sigue siendo muy importante. Tenéis aquí un púlpito, lo reconocemos que es gótico fundamentalmente por la presencia del arco apuntado y de esta moldura trilobulada que es muy típicamente gótica. Porque si realmente vemos las esculturas, son muy clásicas. Vemos que las proporciones son muy clásicas y, por ejemplo, en este relieve de la Catedral de Pistoia, que es la matanza de los inocentes, fijaros cómo recuerda mucho a las tumbas, a los sarcófagos romanos, que tenían mucho movimiento, escenas de guerra y demás. Y con esto acabamos la escultura gótica. Espero que no haya sido muy pesado ni muy largo, es un tema importante.